Comenzaba el mes de junio del año 2023 y nuestro país se enteraba del denominado caso convenios, transferencias directas de dineros desde los gobiernos regionales a una serie de fundaciones instaladas en nuestro país. La Cámara de Diputadas y Diputados, preocupada de esta materia, creó la Comisión Investigadora sobre Transferencia de Recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El objetivo, conocer el porqué del traspaso de estos dineros. Diputada, ¿por qué es importante que una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados indague sobre el caso Convenios Fundaciones? Principalmente para conocer hoy día cómo fue que lamentablemente hoy día los recursos de los chilenos terminaron en Democracia Viva, por ejemplo, sin tener un filtro, sin saber efectivamente que esa fundación era la idónea, sin esa fundación tener además el giro para lo que hoy día había recibido estos recursos y donde además vemos que hasta el día de hoy solo tiene un 8% de rendición. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué ocurrió ahí para entregar recursos a una fundación que para el común de las personas no cumplía con los requisitos para entregar soluciones a las personas vulnerables en nuestra región, en este caso principalmente gente que está en campamentos? Diputado, usted mencionó el caso de Democracia Viva, que fue finalmente el caso con el que se destapó, ¿no?, todo esto de los convenios desde los gobiernos regionales por medio de fundaciones, y usted de hecho fue la parlamentaria que de alguna manera dio a conocer esto a la luz pública. ¿Cómo lo vio usted en un primer momento? ¿Por qué a usted le generó ruido lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Antofagasta con Democracia Viva? A ver, yo creo que aquí siempre se olvida cuál es el origen de lo que ocurrió con respecto a Democracia Viva. Acá hubo una alerta que se levantó el 2 de mayo formalmente a la subsecretaria de Vivienda y que no acusó recibo, que no investigó y que no entregó información a quien debía, su superior, en este caso el ministro Montes. Cuando uno ve el correo y se da cuenta de que hay varios ítems, varios puntos que aclaran lo irregular que era la entrega de los recursos, que se había parcializado, que era una fundación que no cumplía con antigüedad, no tenía experiencia, no tenía el giro, había una cercanía entre quienes conformaban, representante legal de la fundación, una diputada que era importante para este gobierno y por otro lado un ex jefe de gabinete en ese minuto, seremi de Vivienda de la región, todos del mismo partido, llamaba la atención. Y por qué no hacerle caso a lo que estaban hablando los trabajadores. Y es ahí cuando el día 5 de junio yo recibo la información, después de un mes, que no había ninguna acción de parte del Ejecutivo o de, en este caso, la subsecretaria de Vivienda. Entonces, ahí nosotros tomamos la decisión de enviar el oficio y de tomar conocimiento en detalle de lo que estaba ocurriendo. Acá estamos hablando de más de 429 millones de pesos y que por lo demás se entregaron con una diferencia de día en el mismo mes, el año pasado, el 2022, en octubre. Diputada, sabemos ya que la subsecretaria, la ex subsecretaria, porque le costó el puesto en su momento, no inició una indagación al respecto o no informó a sus superiores sobre lo que estaba ocurriendo y de hecho es hasta el presidente Boric quien da cuenta de su oficio a la hora de enterarse de lo que estaba ocurriendo. ¿Usted cree que la situación fue más allá de que ya en el gobierno se sabía lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Antofagasta? A ver, cuando uno escuchaba al presidente, escuchaba al presidente de la República, al presidente del Partido Revolución Democrática, ¿cierto?, el senador Latorre, y vemos las contradicciones, que se juntó antes, que me junté después, que se supo del oficio que sale de la Cámara el día 7 y la recibe la Seremía de Vivienda el día viernes 9 al mediodía. Entonces, efectivamente, acá hubo información que no sé si no se le entregó de la manera oportuna, si es que efectivamente al final el presidente la tuvo en el momento preciso o efectivamente, que es algo grave, no haberle informado, es decir, haber ocultado esa información. Y eso generó que no se tomaran acciones inmediatas, porque esto es grave. Y lamentablemente cuando empezamos a escuchar a quienes hoy día fueron parte de este proceso, lamentablemente la información se contradice y hablamos de periodos de tiempo que no, que al final se perdió el tiempo, no se tomaron las acciones y esto debió haber
inmediatamente haber acusado. Y eso muestra además que no había comunicación o que se estaba tratando de ocultar algo. Diputada, usted representa la región de Antofagasta y fue ahí donde se destapó este caso, pero ya ha pasado más de un mes y hemos sabido de situaciones en prácticamente todas las regiones del país, esto de que existan transferencias por trato directo entre los gobiernos regionales y ciertas fundaciones. ¿Cómo ve usted eso, esa modalidad de trabajo que al parecer generó ciertos vacíos legales que incluso impiden en algunos segmentos de esta historia, como la hemos denominado, que no existan situaciones de ilegalidad, sino más bien problemas relacionados con la ética política, por decirlo de alguna manera? A ver, acá hay dos cosas que son complicadas. En principal, en Democracia Viva lo que veíamos era una relación cercana de personas que estaban liderando, tomando decisiones y además administrando recursos. Y por otro lado, vemos que esta es como una fórmula y una réplica con ese mismo tipo de fundaciones que al final no tenían un origen, ¿cierto?, de servicio social, sino más bien político. Y eso es cuando uno se da cuenta que ahí efectivamente había una intención, no era una casualidad. No podemos colocar a todas las fundaciones que han trabajado durante mucho tiempo, han hecho las cosas bien y que además es necesario que el Estado se involucre con estas organizaciones para poder trabajar y darle soluciones a los vecinos y vecinas que están esperando y tienen situaciones complejas o precarias. Entonces, ese es el foco, es que estas fundaciones no cumplían con los requisitos que uno hubiese esperado, antigüedad en el trabajo, giro propiamente tal, experiencia y además donde se parcializó la entrega para no pasar por Contraloría y vemos estos montos menores a 300 millones de pesos para poder entregarlos de manera directa, como ocurrió en Democracia Viva, que a diferencia de Díaz, se le entregan dos montos que al final suman aproximadamente 400 millones de pesos. ¿Usted cree que no deberían existir estos tratos directos entre gobiernos regionales y fundaciones o usted cree que deben haber excepciones? Por ejemplo, en caso de catástrofe, en caso de emergencia, tuvimos pandemia, quizás ahí sí se justificaba que exista una rapidez a la hora de entregar soluciones a la ciudadanía, pero se llevó esto a otro lado. Se empieza a mal utilizar una posibilidad que se vio también en el periodo de pandemia, donde se habilitaron también algunas opciones de tratos directos para poder agilizar el sistema, porque todos sabemos que, cierto, la burocracia nos hace ralentizar el poder activar un contrato o un convenio, y en ese caso, claro, se buscó en eso específico, pero esto se mantuvo en el tiempo, pero se vieron estos vacíos legales para poder abusar al final del sistema. Yo creo que más que no exista, es que deben haber controles reales. O sea, tú hoy día, y el Ejecutivo lo hizo, bajó los estándares. Hoy día una fundación con 6 meses de inicio, ¿cierto?, de creación, puede optar a recursos públicos. Yo encuentro que eso es impresentable, porque ¿qué te puede ofrecer una fundación con 6 meses de antigüedad? Sí, diputada, decíamos, usted hablaba de lo importante que es esta comisión investigadora para determinar lo que realmente ocurrió y que así la ciudadanía pueda tener real conciencia de lo que está pasando. ¿Usted cree que ese objetivo se va a poder conseguir con esta comisión investigadora que finalmente va a salir a la luz la verdad? Y yo creo lo que le interesa a los chilenos, saber qué pasa con esta plata que se entrega a las fundaciones al parecer sin ningún tipo de control. Exacto. Yo creo que es la esperanza que tenemos mucho en que esta comisión efectivamente llegue a puerto, podamos entrevistar a todas las personas que creemos necesarias para conocer el cómo se llegó a esta situación y cómo podemos revertirlo, y además conocer a todos los involucrados. Como dije yo, siempre recuerdo que esto partió en base a los trabajadores que trataron de alertar, y yo creo que eso es lo que se debe proteger, es la capacidad de que los trabajadores con tranquilidad puedan denunciar este tipo de situaciones y se pueda visibilizar cuando se ocurren, se están viendo irregularidades en algún departamento, alguna seremía, y por otro lado entregar material, insumo para la investigación, porque lo que buscamos al final, si bien es conocer el cómo se dieron, es que además hayan responsables, y es algo que la ciudadanía también exige, nombres, rostros, y que efectivamente esas personas no terminen con clases de ética y efectivamente hoy día cumplan una condena, se hagan responsables de el mal uso, ¿cierto?, que
tuvieron con los recursos públicos de todos los chilenos y que hoy día no sabemos además dónde están porque estamos tratando de buscar la recuperación de esos recursos que nos ha costado tanto. Todavía seguimos luchando para que nos puedan devolver los recursos. Diputada, y en cuanto a las responsabilidades políticas que se podrían haber desarrollado de un tiempo a esta parte. Han salido autoridades regionales, Ceremis, subsecretaria, el ministro Jackson. Claro. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa acción por parte del Ejecutivo a la hora de asumir ciertas responsabilidades de lo que está ocurriendo? A ver, para mí todo ha sido tardío. O sea, siempre ha habido una reacción y no han sido capaces de asumir las responsabilidades desde un principio. Acá no solo hay temas legales o jurídicos, sino que también hay responsabilidades políticas. Y en ese sentido hemos visto cómo el Ejecutivo, si bien dijo caiga quien caiga, de a poco, por ejemplo, el Ceremi de Antofagasta, de Vivienda, él renunció sin que nadie le pidiera absolutamente nada, y esto estaba recién comenzando. Después, de alguna manera, se pidieron, ¿cierto?, renuncias de la subsecretaria de Vivienda. Pero todo ha sido a posterior, ha sido una reacción, no se han asumido los costos desde un principio y lo que ha generado esto ha sido más bien un desangramiento. Vimos cómo ocurrió lo del ministro Jackson, que uno no entiende cómo él, quien fue una de las segundas carteras relacionadas, pero obviamente él tenía una relación directa con Revolución Democrática y eso se entiende, había un costo político, pero el ministro Montes, que si bien puede haber estado haciendo muy bien su labor buscando información y haciéndose cierto parte, pero acá hay costos que se deben asumir y la cartera de Vivienda en particular ha sido la más afectada con tema de recursos. Entonces uno no entiende cómo el Ejecutivo no es capaz de tomar acciones que no solo tienen que ver para responder a los políticos, ¿cierto?, sino que tiene que ver cómo le respondo yo a la ciudadanía, porque hoy día quien está cuestionado es el Ejecutivo, es la clase política, son nuestros ministros y ministras, porque la gente, la ciudadanía, eso es lo que está mirando. Diputada, para ir finalizando ya, le quería preguntar por quiénes piensan ustedes que deberían asistir a la comisión investigadora. ¿Quién cree usted que debería entregar su testimonio? A ver, yo creo que aquí todos los involucrados, en particular y en inicio, que estuvieron, ¿cierto?, en la entrega de recursos de Democracia Viva. Tenemos al ex Ceremi de Vivienda, el señor Carlos Contreras, tenemos a Daniel Andrade, la diputada Catalina Pérez, a representantes de los trabajadores y de ahí en más a quien fuera hoy día, que los tuvimos en la primera sesión, para conocer de parte del Ejecutivo y de la subsecretaria, para conocer cómo se ha trabajado en levantar o no las barreras de fiscalización y de auditorías, que es lo más importante. Yo creo que eso nos da una base. De ahí en más, todos aquellos involucrados que han estado en otras regiones y que también son de otras carteras, también son gobernadores, porque lamentablemente acá hay fundaciones que están siendo cuestionadas por las seremías, pero que además quizás están prestando servicios a gobiernos regionales, que puede ser que estén cumpliendo bien ahí, pero ya están cuestionadas, entonces no se entiende cómo se mantienen estas relaciones con estas fundaciones que de alguna manera ya están siendo cuestionadas.